las 4 verdades estas nobles, okay. ¿no? Como bien dices, el no entenderlas, pues es lo que hace todas estas derivaciones de que no entiendas que realmente no es el cuerpo nada más el que lo está experimentando, que a veces es la mente la que está creando, la necesidad esta del deseo, el sufrir, el apego, ¿no? Entonces quizás valdría la pena que nos expliques un poquito cuál es la base del budismo como tal, con sus principios, para poder luego conectar con esto que nos estás... Ok, sí, claro. Bueno, y también como una pequeña contextualización, el budismo es como por un lado es una filosofía, porque es un tratado muy complejo, amplio y profundo en cuanto a quiénes somos o qué es aquello a lo que llamo yo, y principalmente el funcionamiento de la mente, cómo funciona nuestra mente y cómo lograr que funcione de una forma óptima para ser muy felices. Entonces, ese es como el aspecto filosófico, que sirve como una base filosófica para corrientes en la psicología como el humanismo y como humanismo existencial y como el transpersonal. Punto número 2, el budismo también es una práctica religiosa, es una práctica religiosa, y esa práctica que es el recitar mantras, por ejemplo, el hacer postraciones, el recitar plegarias, este tipo de meditaciones o visualizaciones en donde tienes un ser que es la manifestación perfecta del amor insuperable, de la compasión insuperable, de la sabiduría insuperable, y con el cual a través de estas visualizaciones te estás conectando con él, y entonces, bueno, pues hay una serie de actividades o acciones que se hacen, como en el catolicismo vamos a misa, por ejemplo, y dentro de ese estar en la misa estamos haciendo una conexión con ese ser supremo por el que sentimos una profunda devoción, y estamos haciendo o estamos creando, estamos transformando en ese momento nuestra mente. Es como si nos metiéramos al horno para que en nosotros hubiera una transformación interior, porque en el momento en el que estamos ahí súper concentrados en esa práctica, intencionando todas nuestras acciones con una conciencia total y absoluta, pues nos estamos transformando como seres humanos y nos estamos asemejando, ¿no?, a estos seres que somos en potencia y que aspiramos a ser. Entonces es una práctica religiosa que también. Viene siendo igual lo mismo, está conectado, son los arquetipos, Vishnu, Shakti, Shiva, aquí, los mantras, las oraciones, Cristo, Jesús, los santos, o sea, siguen siendo energías divinas. Sí, y nada más es como esta parte así como comentario. Ay, perdón que no esté contestando tu pregunta. Sí, pero, no, vamos bien. Pero, por ejemplo, en la religión católica, pues está Jesús, ¿no?, como un maestro de la compasión, por el que sentimos una profunda compasión, devoción. Y pues de alguna manera nos refugiamos en él, ¿no?, como un objeto que sentimos que es seguro cuando la estamos pasando mal. Dentro del budismo pudieran ser los diferentes Budas, ¿no?, porque no se habla nada más de un Buda. Jesús era un Buda, era un ser despierto, totalmente iluminado, que se viene a manifestar de esa manera. Y entonces, eso quiere decir Buda, ¿no? El despierto. Buda es despierto, el iluminado. Entonces tú eres un Buda en potencia, solamente que tu mente está muy o sea, obnubilada por estas aflicciones, y no te puedes percibir a ti mismo como una Buda. Yo soy una Buda en potencia, pero mi mente está muy obnubilada y no me puedo percibir a mí misma como una Buda, como un ser despierto, pero ya somos, ¿no? Y entonces estas prácticas religiosas buscan que nos encontremos con esta realidad interna que está ahí, pero que está detrás de esas nubes, que son las emociones aflictivas, un mal entendimiento de la realidad, que impiden que conectemos con esa realidad. Entonces, la práctica religiosa dentro del budismo ayuda a disipar esas nubes de una forma temporal para conectar con esa realidad. Igual ir a misa, por supuesto, es una práctica maravillosa. Y pues también como comentario, o sea, entrar al budismo me hizo una mejor católica, ¿no? Claro. Entonces, esa es la parte. Ahora, la parte práctica también. El principio y la enseñanza fundamental del Buda, del despierto, afirma, o sea, la enseñanza principal se puede reducir en la siguiente frase, o sea, evita hacer el mal, y si puedes, practique el bien, o sea, que tus acciones creen un bienestar inmenso en los demás. Y punto número 3, mantén tu mente estable, no permitas que se te vaya hacia el barrio chafa, no permitas que
aparezcan sentimientos o pensamientos que vayan a distorsionar tu realidad interna y que te llevan a actuar de una manera que terminas lastimando a los otros y que eso termina lastimándote a ti, porque él afirma la ley de causa y efecto, que lo conocen como karma, ¿no? Pero no es más que la ley de causa y efecto, que eso no lo creó él, obviamente, ya venía desde el hinduismo. Sí. Pero entonces... él afirma, o sea, entonces todos aquellos que evitan hacer el mal, o sea, que tratan de no lastimar al otro y que practican el bien, es que tratan de servir al otro y de generar un bien inmenso en los demás, que sus acciones sean útiles para los demás, empiezan a transformar su mente y su cuerpo y su sí mismo en seres nobles. Y todos aquellos que estabilizan su mente y que la igualan a un lago seco, a un lago quieto, en donde la quietud, la paz, la estabilidad, la tranquilidad, independientemente de las corrientes del viento que estén ocurriendo en el exterior, todos ellos se van convirtiendo en nobles. Y entonces él dice, aquel que es noble realiza 4 verdades. Entonces dice, son las 4 verdades que han realizado los nobles. Y que bueno, ya se le tradujo en Occidente como las 4 nobles verdades. Pero las 4 verdades que han realizado los nobles. Y la primera de ellas es realizar que de veras, el sufrimiento existe. Sí. O sea, el sufrimiento existe en el sentido de que experimento a través de este cuerpo y este cuerpo es compuesto y está sujeto a la descomposición. Es decir, estoy envejeciendo. El día de hoy vi una cana más en mi cabello, aparecen más arrugas, el cuerpo empieza a dejar de funcionar de una manera óptima, el cuerpo enferma, estamos sujetos a la enfermedad, estamos sujetos al envejecimiento, estamos sujetos a la muerte. Claro. Y entonces, cuando nosotros creemos que poseemos y perdemos, pues sufrimos. Pero cuando también nosotros experimentamos lo que no queremos, también sufrimos. Y entonces habla de 3 tipos de sufrimiento. El sufrimiento del sufrimiento, es decir, siento un dolor de oídos y no lo acepto, no lo quiero conmigo, lo rechazo y me peleo con ese dolor de oídos y entonces estoy sufriendo por estar sintiendo dolor, ¿no? Por rechazar. Ajá, rechazar, exacto. Resistir o rechazar. Ajá, resistir o rechazar, o sea, empujar, ¿no? Aventar, no lo quiero esto. Y entonces el sufrimiento. Y luego también el sufrimiento, la impermanencia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos experimentando algo súper sabroso, no sé, alguna comida deliciosa, un helado de chocolate, lo que ustedes gusten, y de repente se acaba, hay sufrimiento. Sí. Entonces, como aquello que es nuestra aparente fuente de placer, de gozo, cuando se desaparece, sufro. Entonces, la felicidad es súper momentánea. Sí, sí, sí. O sea, la alegría, el placer, el gozo es súper momentáneo, es impermanente. Y por el otro lado, a la larga, si yo me quedo experimentando helado de chocolate y helado de chocolate y helado de chocolate y helado de chocolate, llega un momento en donde, o sea, hay sufrimiento. Sí, ya, sí, hay hastío y ya me deja de gustar lo que me gusta. Exacto, que luego eso muchas veces sucede en las relaciones de pareja, ¿verdad? Sí, claro. Y luego ya después es el sufrimiento que todo lo permea, que es una ignorancia con la cual todos los seres humanos nacemos, que es creer que las cosas existen por naturaleza propia. Es un poco algo más profundo, pero es la clave de la transformación. Y entonces la sabiduría tiene que ver con realizar que todo es un potencial y que va a tomar forma dependiendo del observador. Okay. Y eso es súper bonito, porque si todo es un potencial, yo puedo crear las causas para que cualquier cosa se convierta en cualquier cosa, inclusive yo, ¿no? O sea, yo no soy autoexistente, no existo por naturaleza propia. Okay. Esta forma en la que me percibo a mí misma es una ilusión. Si yo realmente me veo como un potencial, me puedo convertir en cualquier cosa. Okay. Y eso es súper bonito. Igual lo que está sucediendo afuera. Este vecino mala onda no es así realmente. O no existe de esa manera, así como yo creo que existe por sí mismo. Su mala onda emana desde él, ¿no? O sea, él es mala onda en sí mismo, sino es un potencial. Y estoy forzada a verlo así, debido a que mi mente, por lo que tiene ahí almacenado, me forza a darle esa forma. Y entonces, cuando yo despierto a esa ilusión, entonces puedo ser capaz de mirarlo de otra manera, solamente si mis acciones cambian.
Esto, y bueno, ya estamos hablando un poquito, pues ahí me apoyo un chorro de Jung, ¿no? Claro, porque la conciencias, estas conciencias arquetipales que están por ahí, ¿no? Exacto, y esa es la mente sutil, o sea, los arquetipos. Los arquetipos, que es el potencial, a fin de cuentas. Jung nada más le pone términos psicológicos a una realidad que ya el Buda venía explicando, esos samskaras, les dice el Buda, ¿no? O sea, que son esas imágenes que están almacenadas en tu mente, que te forzan a ver la realidad de una manera. Pero no es autoexistente esa mente, puede cambiar si creas nuevas imágenes a través de tus acciones. Por eso la práctica es evita hacer el mal. Porque cuando tú estás haciendo el mal, tu mente te está grabando y quedan esas imágenes en tu mente y esas imágenes son las que se proyectan y te forzan a ver a alguien de esa forma en la que tú trataste a los demás en el pasado. Es proyección de la sombra con Jung, por ejemplo. Sí, a ver, Sheila, ahí me surge una duda. ¿Qué pasa con la parte... Mencionabas a un inicio que te llamó mucho por estas aflicciones de la gente que se deprime, que siente tristeza profunda, que a veces hay sucesos en los cuales hay una pérdida, un duelo de pareja de una persona, pero tú vienes, ahorita con lo que me acabas de decir, tú vienes acumulando dentro de esa mente pues todo lo que has percibido, interpretado y vivido. Y entonces cuando llega un quiebre, todo eso se reactiva, me imagino. O sea, sigue estando presente ahí. Entonces el desborde, porque hay personas que dicen, ¿por qué me siento tan mal por algo tan simple? Pues es que no es el momento ni ese hecho, sino es todo lo que traes acumulado, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a este mundo, no llegamos siendo una página en blanco, ¿no? Nuevecitos de estreno. Exacto. Nosotros heredamos una tipología a nivel físico. O sea, pues este color de ojos, esta piel, esta complexión, se las debo a mis padres, a mis abuelos, tatarabuelos y demás. No viene en blanco, hay una programación genética. Pues la conciencia o la mente, ¿no? También trae una programación, ¿no? De conciencias o mentes pasadas, ¿no? Y estamos hablando aquí de la reconexión o, o el renacimiento. Es decir, este cuerpo en el momento de la muerte se va a descomponer, va a ser alimento o va a continuar de una diferente forma como alimento para los gusanos. Esta mente, ¿no? Se va a disolver, pero esa energía va a conectar con un nuevo cuerpo y entonces ya hay un cuerpo con una disposición genética y esa energía que es la conciencia se vio ávida en conectar con ese cuerpo debido a sus tendencias y a todo lo que sembró a lo largo de su vida pasada, porque es una continuación. La forma en la que sales de la vida anterior es la manera en la que entras en esta vida. Ya me metí agua. Sí, pero es como eligen como eliges a tu mamá y a tu papá. Sí, no, pero iba a ir más allá. El alma, si quieres. Al Dalai Lama, pues, cuando muere, hay una búsqueda. Claro, lo están buscando. En los niños, para ver dónde está la conciencia. Y a mí me tocó ver, hay 2, 3 documentales que hay varios que eligen, dicen, a ver, ¿cuál era el bastón que usaba? Y el niño de 2 años va y lo agarra, ¿no? Mira, hasta me dio escalofríos. Y entonces, esos son los, esas son los renacimientos de grandes maestros, ¿no? Que siguen. Son energías tan fuertes, tan grandes. Siguen con esa bondad tan infinita y compasión de que nos quieren ayudar a que nos quitemos la venda, ¿no? Y que despertemos, o sea, pudiendo estar ya en el paraíso, ¿no? O sea, a la derecha del Padre, ¿no? Gozando de una gloria maravillosa, deciden volver a nacer como Jesús, ¿no? O sea, deciden volver a nacer para poder enseñar el camino, o sea, para enseñarnos qué sí tienes que hacer y qué no, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ya nacemos con ciertas tendencias. En mí ya había ciertas tendencias, ¿no? Predisposiciones a sentir, reaccionar, ser de determinada manera. Por lo tanto, mucho, o sea, el desapego también tiene que ver con la desidentificación. Es decir, una parte del entrenamiento o de la práctica meditativa es reconocer, ahorita aquí hay un sentimiento que es tristeza. Esto no soy yo, esto no es mi ser, esto no es mío. Porque si fuera mío, a ver dónde está. ¿Dónde está? O sea, pudieras decidir, ¿no? Claro. Pudieras decidir dejar de sentirlo y sin embargo lo sientes. Por el otro lado, no es mi ser porque no me representa. O sea, no soy soy triste. No me define. No soy triste, ¿no? O sea, soy
lo humanamente posible y que ahorita me vino a visitar la tristeza como un huésped que está habitando mi mente y mi cuerpo, pero no soy yo.